No estamos preparados para según qué situaciones, pero damos gloria al Señor también, que nos da la serenidad y la confianza, ¿no? De que, como siempre, glorificamos su nombre y sabemos que estamos en sus manos. Y esta mañana precisamente hemos tenido el culto de adoración encaminado a eso, a ensalzarle y a depender de Él siempre, que es lo fundamental. Y yo quería esta mañana compartir con vosotros, precisamente, fijaos, quería hablar de la venida del Señor. Y es interesante porque hay una confusión extraordinaria en estos tiempos difíciles. Unos dicen una cosa, otros dicen otras. Hay unos movimientos que dan unas enseñanzas diferentes a otros. Y si empezamos a analizar en profundidad lo que nos están diciendo, fundamentalmente los dos evangelistas, tanto Lucas como Mateo, coinciden en ambas cosas, ambos coinciden en la misma cuestión. Y yo he oído que se hacen prédicas en cuanto a cómo será y cómo vendrá el Señor y que veremos las señales y qué tal y qué cual. Bien cierto es que así nos lo está marcando la palabra y nos lo está enseñando. Pero tenemos que mirar, tenemos que analizar que hay, en este sentido, hay dos partes cuando está hablando de la venida del Señor. Está el tiempo dividido, y en eso es donde tenemos que poner ojo y énfasis, y no tomarnos todo como una cuestión de inmediato. Os lo comento porque precisamente estamos viendo y a veces nos confundimos y nos preguntamos, caray, a la velocidad que va el hombre adquiriendo conocimiento supera muchas de las cosas que no nos explicábamos hace 10, 15 años, ahora las dominamos perfectamente. La ciencia va en un aumento tremendo hacia arriba, ¿no? ¿Hacia dónde va a llegar en el conocimiento que tiene? ¿Qué puede hacer el hombre? Aparte de destruirlo todo, ¿no? Porque tiene la capacidad de poder hacerlo. Si no estuviese todo en las manos de Dios. Esta mañana lo había leído en el Isaías 40. Estamos viendo ahí el poder de Dios, manifiesto ya anunciado por Isaías. ¿Cómo van a ser los tiempos? ¿Cómo vendrán los tiempos? Y precisamente cuando leemos a los evangelistas, tanto a Lucas como a Mateo, porque dicen los dos lo mismo, uno lo expresa, Lucas lo dice en el capítulo 21 y Mateo lo dice en el capítulo 24. Pero si comparamos uno con el otro, están hablando de lo mismo. Están hablando de la venida del Señor. Y yo en esta mañana me gustaría pues compartir precisamente, yendo a Lucas, el capítulo 21, compartir lo que aquí se nos está diciendo. Porque la venida del Señor está dividida en dos partes. Tenemos la primera parte, que es el enunciado de la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío. Eso es una parte que lo viene anunciando. Y luego hay una segunda parte que viene desde que el pueblo judío se restaura hasta el final del tiempo. Y es donde tenemos que entrar en ese análisis, porque por una parte está diciendo algo que ya aconteció. Y a veces confundimos y dicen, no, porque mira lo que dice la palabra, porque oirán a las azoteas y no sé, y hay una confusión tremenda. Desde Lucas 21, del 25 al 36, nos dice una cosa. De Lucas 21, desde el capítulo 5 al 24 nos dice una cosa, y desde el 25 al 36 nos está diciendo otra cuestión diferente. Vamos a ver el capítulo de Lucas, capítulo 21. Y si leemos desde el 5 hasta el 24, vamos a entender lo que aquí nos está diciendo en cuanto a la llegada, en cuanto a la venida del Señor, en las etapas en las que el Señor está haciendo referencia. Hay una etapa que se la está diciendo directamente a ellos, que posiblemente algunos de los apóstoles que estuvieron con él la habrían vivido, y sobre todo los cristianos recién convertidos, cuando la iglesia empieza a fomentar, sufren esto. Mas la iglesia después
del otro acontecimiento que tiene que venir, que estamos en la esperanza de que venga, es diferente completamente a este énfasis que está haciendo en este capítulo fundamentalmente, desde el 21, del 5 al 24. Dice: a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, ofrendas de voto, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Que sepamos, el año 74, después de la resurrección del Señor, el emperador Tito destruyó completamente el templo de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Pero no hizo solamente eso, sino que atacó a los judíos, los persiguió, tuvieron que huir y hubo muchos muertos en esa persecución. Y desde ahí fueron dispersados por todo el mundo y perdieron la autoridad que tenían en aquel momento. Dejaron de gobernar en cierta manera. Herodes dejó de ser en ese momento y todos los demás huyeron. Toda la jerarquía de Jerusalén se escapó, se fue de allí. Ya no había nada, ya no quedaba nada de lo que era el mandato de los judíos. Y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces le dijo: mirad, que no seáis engañados. Se lo estaba diciendo a ellos, a los que estaban presentes, que no os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y inmediatamente después de la resurrección y la ascensión del Señor, ciertamente hubo profetas que decían venir de parte del Cristo y ser del Cristo durante toda la época del apostolado. Empezó a extenderse lo que es la fe cristiana y iba a una velocidad extraordinaria. Y ahí había muchos movimientos. En aquel entonces, después de esta primera cosa que ocurrió: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, porque no es de inmediato que yo voy a venir. Estos acontecimientos anunciados ya han ocurrido, la primera parte de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Hubo movimiento en aquel entonces, cuando los judíos fueron expulsados de allí. Y hubo guerras, muchísimas guerras. Pero la expansión del Evangelio empezaba a ser una realidad fuera de allí, fuera del entorno de Jerusalén, fuera del entorno de Israel. Se iba a extender el mensaje a todo el mundo. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y les echaron mano a todos los que estaban en Jerusalén y fuera de Jerusalén. Los persiguieron casi hasta exterminarlos, porque lo que pretendían era que la doctrina de Cristo no se expandiese por el mundo, y hubo una gran persecución en aquel entonces para exterminar completamente a la iglesia que estaba renaciendo, a la iglesia que estaban haciendo, a la iglesia que iba a llevar el mensaje. Antes de todas esas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán, ¿dónde? A las sinagogas y a las cárceles. ¿A dónde se los entregaban? A donde la potestad religiosa todavía imperaba, toda la zona de Jerusalén y toda la zona de alrededor de Jerusalén y toda la zona de Israel. Ahí eran donde estaban siendo entregados y siendo manejados. Y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Vuelvo a repetir, la primera expansión, cuando se estaban fundando las 7 iglesias. Ese era el principio de la persecución, que fue muy dura, fue muy fuerte. Primeramente, lo que ya se comentó es que el emperador Tito hizo que todos salieran corriendo de Jerusalén y huir a todas partes del mundo por donde se extendieron. Y en segundo lugar, los que quedaron de la iglesia, que se estaba empezando a fomentar y se estaba empezando a hacer y a formar,
pues también estaban encarcelados, perseguidos por todos los que gobernaban, por causa de mi nombre. Y esto será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio, dice el versículo 13. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habíais de responder en vuestra defensa. O sea, os van a apretar tanto que mejor es que os calléis, que ya vendrá lo que tengáis que decir en el momento que os apresen, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Ahí está naciendo la iglesia, ahí se está expandiendo la iglesia, ahí tienen el valor aquellos primeros cristianos perseguidos. Hay una gran persecución para la formación de la iglesia. Y esto ya lo está diciendo el Señor, a ellos, que se preparen, a los que tiene allí delante, porque todo esto va a acontecer. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, ahí, ese momento, por vuestros padres y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ahí también, porque todavía el judaísmo tenía fuerza y estaban en contraposición. Y gloria al Señor que dispersó a los judíos, porque es que si no, no hubiese podido avanzar el Evangelio, partiendo de Jerusalén, como el Señor había predicho, ¿verdad? Seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestras cabezas perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahí tenían la fuerza y la energía que tenían aquellas iglesias, ¿no? Aun siendo perseguidas, aun siendo como estaban siendo maltratadas, ellos continuaban adelante, ejercitando la fe en el Señor, en la esperanza de que lo que el Señor les había dicho era bien cierto, y ellos iban a llevar el Evangelio a donde tuviese que ir, no se tomaban cortapisas. Ahora bien, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora viene. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, para que se cumpla lo que tiene que ocurrir en Jerusalén, antes de que el Señor venga, en los momentos en que el Evangelio va a empezar a llegar, o va a empezar a salir por todo el mundo. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo de Israel, de los que quedan, de los que aún habían quedado allí. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Fijaos, hermanos, aquí hay un cautiverio, todos los israelitas tienen que salir para un lado, para otro, repartirse por el mundo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Una tierra conquistada, que Dios les había dado 400 años en el desierto para llegar al lugar, y cuando ya estaba todo constituido, ya estaba todo hecho, sacrifican al Mesías, y por haber sacrificado al Mesías viene este último castigo, dispersión por todo el mundo, para que no vuelvan nunca más a ser nación, puesto que Dios les había dado aquel terreno para que esperaran que el Mesías llegase, y cuando el Mesías llega lo sacrifican. Entonces Dios los reparte, les dice, ¡hala!, cada uno por su lado. Y la desgracia es que estuvieron pagando la deuda en todos los lugares donde fueron, hasta llegar el holocausto, el famoso holocausto. 6 millones de judíos. 3 millones quedaron, 3 solo quedaron. Y esos 3 regresaron. ¿Pero por qué? Pues porque el Señor le había prometido que regresarían. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo fue cuando llegaron? Año 1948. Entonces, hasta que los tiempos, dice, y caerán a filo de espada hasta que los tiempos de los gentiles
se cumplan. En el año 1948 se cumplió el tiempo de los gentiles. Ahora empezaba la parte final de la historia. Después de la restauración de Israel, empieza otra historia. Y vamos a avanzar en conocimiento a una velocidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque desde aquel entonces hasta el año 1948 prácticamente la humanidad no había avanzado nada. Habíamos adquirido muchos conocimientos científicos. Es verdad que se habían dado grandes pasos, pero de 1948 para acá, esto ha tomado una velocidad tremenda. Cómo avanza la ciencia, cómo se descubren cosas nuevas, cómo la religión está fomentando su poder, cómo la negación absoluta de la existencia de Dios con sus teorías fundamentalistas también están sobrepasando con su enseñanza para que nadie crea en Dios, para que todo el mundo se entregue a abandonar al cristianismo, a decir que Cristo no es nadie ni es nada en estos momentos. Y cómo está la iglesia nuestra también, fragmentada a más no poder, cada uno esperando y viendo cosas extrañas. Hermanos, descansemos en el Señor. Tengamos confianza, porque la avanzadilla continúa. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Estos remolinos empiezan después de la reunificación de Israel. Ahora es el momento de que vamos a ver estas cosas que están aconteciendo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando esto ocurra, cuando esto termine, cuando llegue el momento, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora bien, cuando estas cosas que hemos comentado ahora comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Levantemos las cabezas, ¿eh? ¿Cuándo? El Padre sabe el día y la hora. Pero lo que sí os puedo decir, que la palabra dice de esta generación. Una generación, la Biblia la cuenta por 80 años. 1950. 80 años. 2030 quizá. No lo sabemos. Tampoco nos vamos a atrever a decir cómo ni cuándo, pero seamos observadores de los tiempos. Vuestra redención está cerca. También le dijo una parábola. Mirad la higuera, aquí sí, ¿eh? Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, cuando ya está brotando, cuando ya vemos las florecillas, caen las flores y salen los brotes, el fruto está a punto de llegar. Viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, cuando estas cosas sucedan, sabed que estoy cerca, que está cerca el reino de Dios. Está cerca el reino de Dios, repito. De cierto os digo que no pasará, y esto sí que es una promesa, esta generación hasta que todo esto acontezca. Y sin querer profetizar, 50 más 80, 2030. No quiero decir con esto que sea así, pero oye, hermano, me atrevo a decir que andemos pendientes y vigilantes, porque así se nos está diciendo. Y ahora dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, alerta, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Nunca ha habido más glotonería, ni más embriaguez, ni más afanes de esta vida que en estos tiempos acelerados en los que estamos. No hay satisfacción por nada. Todo dura un momento.
Esto lo olvido y voy a por otra cosa, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Vigilantes. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo, cuando menos se espere. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo estamos? Tomémonos el pulso. Esta mañana decíamos la hermana María, tomamos el pulso, lo tiene bajo. ¿Cómo estamos nosotros si se nos toma el pulso espiritual? Yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. Pero yo lo que quiero, hermanos, es aconsejaros que nos curemos de la ceguera espiritual, que abramos los ojos, que miremos en la palabra que vamos a encontrar respuesta a las necesidades del día a día, de la comunión con el Señor. En esa oración continua, en esa dependencia, para que Él nos pueda ayudar a buscar la salida. Esta salida que nos ha sido anunciada y que a veces entramos en confusión, que si ya pasó, que si no ha pasado, que ya dice la Biblia con... Estamos en el barco, o en el avión si queréis, y vamos dirección A. Por lo tanto, confiemos y esperemos, vigilemos y apartémonos de muchas cosas que no convienen para poder dilucidar espiritualmente, según la palabra, y apartarnos. Esto es importante. Y dejémonos de convocar experiencias de milagros o experiencias de cosas extrañas. Nuestra esperanza está en la salida que nos trae Cristo, que se viene esperando ya desde tiempos remotos. Y así lo anunció Él. Y así va a ser, se va a cumplir cuando llegue ese momento. Ojalá y tuviésemos el privilegio de ver la venida del Señor. Pero sea que la veamos o sea que no la veamos, estaremos en el mismo lugar el día que el Señor lo permita. Yo me gustaría dejar lo que hemos comentado yendo al capítulo 8 de Romanos y leer el capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una nueva criatura. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo condenó al pecado en la carne. Y es el único que puede hacer la operación de raciocinio, de conocimiento, de capacidad, para que creyéndole, contemplándole y siguiéndole podamos alcanzar la meta que Él tiene para nosotros. Para que la justicia de la ley, aquella ley que los judíos estaban con esa ley que parecía que no había otra cosa, que incluso no quisieron aceptar al Mesías porque ellos querían continuar con su ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra condición indispensable es no andar en la carne, sino andar en el Espíritu. Para eso tenemos el Espíritu Santo, que puede hacer una labor hermosa en nuestros corazones. Ese cambio debe de haberlo, pero eso no es un milagro que se toca con una varita y todo cambia. Hay que ir en crecimiento, dejando que el Espíritu vaya haciendo la obra, la labor en cada corazón. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, por muchas leyes que queramos imponer. No somos capaces.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahora viene aquí el consejo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero ahora ahí deja un recadito. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora el Espíritu? ¿Le hemos dado morada? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo podemos conocer quién tiene el Espíritu de Cristo, hermanos? Si hay paz en nuestro corazón, si hay deseos de servir, si huimos de las barbaridades del mundo, si tenemos conocimiento de cómo es nuestro Señor, esto nos ayudará a depender mucho más de Él. Pero si Cristo está en vosotros, condición indispensable, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, no cabe la menor duda. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, no de la tuya, sino la de Él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Padre eterno de gloria, el Señor de lo creado, levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Herencia de recibida. La palabra dice las arras recibidas, la paga y señal de nuestra eternidad gloriosa con Él ha sido el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, el que trabaja, el que dispensa gracia a raudales para que salgamos victoriosos de cada embate que nos podamos encontrar en el mundo. Estamos en esas condiciones, queremos estar en esas condiciones. El tiempo se acerca, no sabemos cuándo será, pero estemos pendientes, como aquellas vírgenes, ¿no?, que nos está diciendo también que salieron todas y unas se descuidaron y las otras no, las que tenían el aceite recibieron, las otras se quedaron en la puerta. Estemos pendientes de que el aceite no falte. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y lo vamos a dejar aquí, porque es más que suficiente. Podría leer el capítulo entero, pero no me quiero alargar también, porque Paco tendrá que ahora ir con la hermana María y vamos a pasar a participar de la mesa del Señor. Pero que el Señor nos ayude a dilucidar y a entender, sobre todo, los tiempos. ¿Cuál es este tiempo? ¿Cómo vamos a aprovechar este tiempo que nos queda por delante? El Señor nos bendiga y nos ayude a poder hacerlo como conviene.